Bendición. Dios me lo bendiga grandemente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles de cambios para la humanidad, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala de la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca de la obediencia del creyente, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación y aplicación. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es el acto de obedecer o acatar los mandatos establecidos por una autoridad superior. Obediencia es el cumplimiento voluntario de órdenes, mandatos, reglas, estatutos, directrices y leyes que se establecen en beneficio del obediente. Desde el punto de vista bíblico, la obediencia es el cumplimiento voluntario de la palabra de Dios, es decir, el procurar cumplir con lo que Dios manda. La obediencia a Dios está a la cabeza de todas las demás actitudes que puede realizar el creyente. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. Si Dios dice que haga algo, es santa palabra. Se hace sin discusión. Es muy importante para nosotros tener la palabra de Dios en nuestra mente y corazones, de modo que sepamos cuál es su voluntad y cómo obedecerla. La obediencia es la actitud que lo invade todo y permite que las demás virtudes espirituales sean posibles. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos 27 y 28, Jesús habló a sus discípulos acerca de la parábola de los dos hijos. Y leemos: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál fue la enseñanza? Jesús, al contar la parábola, desea que nos demos cuenta de lo que hacemos. Es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia, como para glorificar a Dios, para recibir bendiciones, como establece el Salmo 23, que dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para dar testimonio a los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos. El ser obedientes también nos permite ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que observan cómo vivimos. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, establece: ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Si Jesús es el Señor de su vida, debería hacer lo que pide y haga. Igualmente, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14 leemos: entrad por la puerta estrecha, que sería la puerta de la obediencia, porque ancha es la puerta de la desobediencia y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Importante reflexión. ¿Cómo vamos a saber qué piensa Dios acerca de algo si no es mediante la lectura de la Biblia o la revelación divina? En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 5, establece lo siguiente: pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por ejemplo, supongamos que escucha un sermón acerca del perdón y hay alguien que usted conoce que necesita su perdón, pero usted procura borrar ese mensaje de su mente y continuar con su actitud de amargura y de negarse a perdonar. Eso es desobediencia. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere conseguir en su vida. Alguien dirá: yo voy al templo. No es suficiente. Obedecer la enseñanza de Dios es fundamental. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo le enseña una verdad, aplíquesela. Cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga: cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado este sermón. Aplíquese el mensaje a su propia vida. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil en las manos de Dios. En Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El ritual o sacrificio nunca puede reemplazar a la obediencia. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, el apóstol hace un llamamiento a una vida santa. Y ahí leemos: por tanto, dispónganse para escuchar con inteligencia, tengan dominio propio, sed sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: antes, bienaventurados, bendecidos, buena fortuna a los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, los que la ponen en práctica y la obedecen. Dios nos está llamando a santidad, a vivir una vida de inteligencia y no de en la ignorancia, a ser hijos obedientes, que no nos amoldemos a los deseos que teníamos antes de conocerle. Ahora bien, el obedecer y poner en práctica la palabra de Dios es fundamental. Es la base del éxito del cristiano. La obediencia que establece la palabra de Dios no tiene fin. Es decir,
que todo lo que se tenga que obedecer es de repetición indefinida, hasta que se logre, hasta que se haga, hasta que sea cumplida con el mandato. El gran fracaso del creyente es que desfallece antes de recibir la respuesta a sus oraciones. La desesperación inunda la fe y el tiempo de espera se vuelve interminable y entra la duda sobre la respuesta de parte de Dios. Hoy día, que todo se quiere de inmediato, instantáneo, no existe la paciencia de esperar los resultados. Nos encontramos que el plan de Dios para bendecirnos funciona al revés, es decir, funciona de manera contraria a nuestra lógica humana. Dios propone siempre que el hombre debe de hacer algo primero y después de comprobado en el tiempo la constancia del creyente, Dios actúa. Es decir, si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Dios te dice, dame a mí primero, y hay alimento en mi casa o en la casa de Dios. Entonces Él da abundantemente y sin reproche al que le pida sin dudar. El que pida con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ha sucedido. En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, se establece y leemos: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para comprender la voluntad de Dios, para bendecirnos, se requiere sabiduría y revelación, la cual Dios está dispuesto a darla en abundancia al que se la pida. La sabiduría divina se adquiere en perseverancia, que acciona la voluntad de Dios, que es la base firme de la obediencia a los mandatos de Dios. Una vez que se ha entrado en el camino de la vida eterna, el peregrino cristiano debe perseverar o perecer, pues así ha dicho el Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. La perseverancia en el camino de fe y santidad es una necesidad del cristiano, pues solamente el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, leemos lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se habla de fe, de certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Se habla de que hay que acercarse para agradar a Dios, a Él, y Él es galardonador de los que le buscan. Y siempre tenemos que entender de que todo en el reino de Dios comienza de adentro, dentro de nosotros, en nuestro interior, en el interior del hombre, lo que se conoce de logos a rema, del corazón para la justicia delante de Dios. Por eso que entendemos lo que dice la palabra: creí, por lo cual hablé. Y cuando uno cree, por lo cual habla, uno actúa acorde a lo que uno cree. Veamos ahora las máximas de experiencia de este su servidor. Y leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 23, donde habla de la buena tierra. Y ahí establece: mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay un fruto que se da en la obediencia a la palabra de Dios y al entendimiento. Esta es una experiencia dentro de la cual el creyente tiene que aplicar a su vida para comprender cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios quiere bendecirlo, cómo Dios quiere llenar nuestras vidas. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, ahí leemos: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Mientras más escuche, mientras más usted oiga de la palabra de Dios, esa palabra de Dios no regresa vacía, edifica su alma, su espíritu y lo hace crecer en santidad. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo del 9 al 11, leemos ahí lo siguiente: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Igual que la sabiduría que da el Espíritu Santo a todo aquel que le haga falta y lo pida. Aquí vemos lo siguiente. En este versículo que acabamos de leer del Evangelio de San Lucas, del capítulo 11, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, no establece cuánto hay que pedir y buscar para poder hallar. Simplemente dice: pedid y se os dará, y no dice cuánto hay que pedir. Dice: buscad y hallaréis, no dice cuánto hay que buscar. Y sabemos que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice igualmente: buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todas estas cosas serán añadidas. Pero no dice cuánto hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Dice igualmente: llamad y se os abrirá. No dice cuánto hay que llamar para que se abra. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice cuánto hay que someterse y resistir. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice cuánto hay que acercarse. Orad sin cesar. No dice cuánta oración se requiere. 1 hora, 2 horas, 3 horas, media hora. Lo que sí establece es sin cesar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice la palabra cuánto hay que clamar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice cuánto hay que creer, cuál es la medida, cuál es el alcance, cuánto hay que creer. Esfuérzate y sé valiente, como le dijeron a Josué. Y no dice cuánto esfuerzo, ni cuánta valentía. Velad y orad para que no entréis en tentación. No dice cuánto hay que velar y orar. Este género solo sale con oración y ayuno. Y no dice cuánto ayuno y oración. Ese género de demonios, cuánto ayuno y oración necesita para que salga. Amad a vuestros enemigos. No hay una medida de amor. No dice cuánto hay que amar a nuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. No dice por cuánto tiempo. Bendecid a los que os maldicen.
¿Cuántas veces tenemos que bendecir a los que nos maldicen? No lo dice. Orad por los que os calumnian. ¿Cuánta oración se requiere? El que te pida, dale. No dice cuántas veces hay que darle al que le pide a uno. Dice, dale. Indefinido. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 27, leemos lo siguiente. Pero a vosotros, a los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, aún la túnica, no le niegues. Y cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Conclusión: debes de hacer algo tú primero. Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, en el libro de Daniel, establece que oró por 21 días y obtuvo respuesta a su petición. ¿Cuánto tiempo oró Daniel? 21 días. Hizo algo primero. Entró en ayuno y oración por 21 días y obtuvo la respuesta. Pero cumplió con un tiempo. 21 días. No se echó hacia atrás el día 18, ni se cansó el 19, ni el 20. Llegó hasta el 21. La sanidad de Naamán el sirio. Le explicaron que tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de la lepra que tenía. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese sumergido 5 veces, 6 veces y no 7? No se hubiese sanado. Cumplió con una medida. Los apóstoles estuvieron reunidos en el aposento alto por 50 días para recibir la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuántos días estuvieron ahí? 50 días. Podían haber dicho, aquí no va a pasar nada, no vamos a recibir ninguna promesa. Jesucristo se fue para el cielo y nos dejó aquí entendiendo. Pero el día 50 recibieron la promesa de la venida del Espíritu Santo, porque perseveraron. La viuda de Sarepta tuvo que recabar vasijas vacías para la multiplicación del aceite y la harina. Tuvo que hacer algo. Josué le dio 7 vueltas a Jericó durante 7 días y el último día 7 vueltas y cayeron los muros. Josué hizo algo con el pueblo de Israel dando las vueltas. El libro de Malaquías en el capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, traed todos los diezmos. Primero hay que traer los diezmos al alfolí. Debemos de persistir para obtener y perseverar sobre lo obtenido. Debemos de hacer algo primero. Ahora vienen las máximas de experiencia en su segunda parte de este servidor, Ricardo Achón. Debes de orar y orar y orar hasta que ores. Debes de ayunar y ayunar y ayunar hasta que ayunes. Debes de leer y leer y leer la palabra de Dios hasta que la leas. Debes de interceder, interceder e interceder hasta que intercedas. Debes congregarte y congregarte y congregarte hasta que te congregues.
Debes clamar y clamar y clamar hasta que clames. Debes buscar y buscar y buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Jesús, Moisés, Josué, Elías comenzaron sus ministerios con ayuno y oración. Hicieron algo primero. Conclusión. Todo lo que pidas en oración, en el poderoso nombre de Jesús y conforme a la voluntad de Dios y a sus promesas, te será dado a su tiempo perfecto, si perseveras en ello. Dios no tarda sus promesas. Nosotros debemos de tomar la iniciativa de acercarnos a Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Dios está al alcance de una oración. Para Dios nada es imposible y todo es posible para el que cree. Y todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Dios nos dice, dame a mí primero. Nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Persevere y persista en alcanzar su bendición. Haga algo usted primero. Busque de Dios usted primero. Póngase en la posición de hacer algo. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Acuérdese que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor y correr la carrera de la salvación. No vaya a ser que seamos descalificados. ¿Quiénes corremos? Somos nosotros. ¿Cuándo corremos? Corremos para ganar y corremos primero. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.